¿Sabían que una parte de las reservas internacionales de México se encuentran en lingotes de oro y que este oro físico no está en México, sino se encuentra en el Banco de Inglaterra allá en Londres? ¿Y sabían que Inglaterra no le quiere regresar a México este oro? Son estas cosas que realmente son bastante desconocidas para los mexicanos y en general para todo el mundo, pero que poco a poco con la llegada del nuevo gobierno se han empezado a destapar y finalmente revelan pues intenciones donde otro tipo de gobiernos tienen injerencia directa en nuestra economía, en nuestra soberanía. Es un tema apasionante el que les voy a contar el día de hoy. Y algo que pocos, repito, conocen, pero es verdadero. Inglaterra no quiere regresarnos nuestro oro mexicano. ¿Cómo la ven? Bueno, debo recordar cuáles son las cosas ahorita, cómo se encuentran. Porque en esto tiene que mucho que ver, obviamente, el Banco de México. El que resguarda, pues, los billetes, las monedas, los dólares y los metales, el oro. Debo recordar ahorita el tema con el Banco de México es que trae un broncón con López Obrador por el tema de, bueno, la reducción de salarios, que finalmente por el 2019, arrancando el año, el presupuesto se aprobó que los funcionarios del Banco de México, incluido el gobernador del Banco de México y los subgobernadores, todos los demás van a ganar menos que el presidente. Y por eso el Banco de México puso una controversia constitucional contra López Obrador. El propio Obrador en su conferencia de prensa habló sobre este tema y señaló que, bueno, a mí no me echen la culpa. Es una cuestión constitucional, que nadie puede ganar más que el presidente. Esto ya no es un asunto que dependa de nosotros, no es conmigo, es con la ley. La Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. El artículo 127 de la Constitución. Ninguno, incluidos los funcionarios del Banco de México. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues el Banco de México pues, está como que vengándose, por así decirlo. Y en su último reporte que difundió hace algunos días, antes de que finalizara el año, señaló que iban a haber nubes negras. Que finalmente decía, si López Obrador no cumple con su plan fiscal, con sus proyectos y programas, con eso y con lo otro, al final va a haber una crisis. Bueno, sí, claro, obvio. Si Obrador no cumple, pues sí, claro, pero pues nadie dice que no va a cumplir. Pero ¿qué es lo que ha pasado finalmente? Y esto vale la pena señalarlo. Mientras el Banco de México dice que hay nubes negras a la vista, que las cosas pueden ir muy mal, nos vamos al tipo de cambio, algo que, por ejemplo, es un indicador muy claro de la economía internacional con la nacional, de cómo ven el mundo a México, y está cayendo 19.42 pesos en el momento de hacer este video. O sea, ya estamos llegando ya al piso de los 19 y entrando a los 18.90 y tantos pesos, ¿no? Algo que nadie se esperaría. ¿Y qué onda? Vamos a hablar todo más del Banco de México. El Banco de México finalmente es una institución que, bueno, incide en las tasas de interés, incide en el tipo de cambio de una u otra manera y también, de los más importantes, guarda las reservas internacionales de nuestro país. En la última proyección, el 2 de enero de 2019, se reportó que las reservas internacionales sumaron 174.600 millones de dólares. 1.04% más que en 2017. O sea que al final hay muchas reservas internacionales. Y esto es importante, las reservas internacionales, porque cuando estalla una crisis, y la verdad es que México nunca está exento de esto, ningún país realmente, uno nunca sabe por dónde va a estallar. Las reservas internacionales permiten a los gobiernos y las naciones operar, tener margen de maniobra. En el 94, cuando estalló la crisis, o sea, se acercó la crisis del 94, la crisis estalló y se ahondó porque las reservas internacionales de México eran, escúchenlo bien, 20,000 millones de dólares. Y entonces, cuando estalla una crisis, los acreedores exigen de inmediato sus dólares. México solo tenía 20,000. Y el momento en que llega se acerca el escenario del llamado impago, o sea, de que no se pueden cubrir los compromisos, es cuando todo se viene para abajo. Es lo que pasó con Argentina, lo que pasó con Grecia, lo que ha pasado con Italia, con España, etc. Pero México, con estas reservas, se tiene cubierto. O
sea, en dado caso que llegue una crisis y que la gente, por ejemplo, ahorita a Texcoco, pedían los bonistas dinero y dólares, aquí está el dinero. Pero ¿qué pasa? Y eso es donde vamos a entrar bien al tema. Una parte de estas reservas internacionales, porque uno no lo piensa muy bien y dice, bueno, ¿y cómo están estas reservas? O sea, ¿dónde está? ¿Qué son dólares en una bóveda? ¿Son cuentas bancarias, CETES? ¿Qué significa esto? Bueno, la mayoría son en dólares, en cuentas de dólares, pero hay una parte que está directamente en metales, en lingotes de oro. Y si finalmente el oro es el valor, el perfecto desde hace milenios, en donde se resguarda mejor el valor de pues algo, ¿no? Si quieres tú resguardar el valor de lo que quieras y compras oro, se va a resguardar el valor y va a permanecer durante mucho tiempo. Son el oro. Desde la antigüedad hasta nuestros días sigue siendo. Entonces una parte de nuestras reservas está en lingotes de oro. Nadie habla de esto. Hoy vamos a hablar sobre esto. La pregunta es, ¿y dónde está el oro? ¿Cuánto es que están las reservas nacionales mexicanas en oro? Porque cuando se anunció que el Banco de México ya hace algunos años había comprado hasta 200 toneladas de oro, nunca se preguntó, o el Banco de México nunca quiso decir dónde estaba el oro. Y resulta que el oro que compró el Banco de México está resguardado en el Banco Central de Inglaterra. Y este Banco Central, aparte, como lo va a explicar el que destapó ese tema hace mucho tiempo, pero que sigue siendo vigente, Guillermo Barba, un analista de Bloomberg, reporta en esta entrevista con RT cuánto oro tiene el Banco Central de Inglaterra y por qué rayos lo tienen ellos. Vamos a escucharlo. Me gustaría hablar de una noticia que hace alusión a las más altas esferas. El Banco de México fue el primero en hablar de la posibilidad de repatriar el oro del país, incluso antes de que lo hiciera Alemania. Háblenos un poco al respecto. Sí, en el 2011 y 2012 el Banco de México adquirió 120 toneladas de oro, una noticia que copó todas las portadas por aquel entonces. Así que yo lo que hice fue preguntarle al Banco de México, de acuerdo, ya veo que han comprado 120 toneladas de oro, pero ¿dónde está? Me parece bien que hayan comprado todo ese oro, pero ¿dónde está? ¿Dónde están las reservas de oro? Y no quisieron desvelarlo. Estuvimos 4 meses insistiendo hasta que finalmente se decidieron a contarnos la verdad. Las reservas de oro de México están en el Banco de Inglaterra. ¿Cómo? En el Banco de Inglaterra. ¿Pero qué clase de fechoría es esa? Sí. ¿Cómo es posible que el Banco de México tenga su oro en el banco central más corrupto del mundo? Y eso no es todo. El Banco de México tiene una cuenta no asignada, lo cual significa que no tenemos la posesión de los lingotes como tales. ¿Una cuenta no asignada? ¿Sabe lo que tiene que hacer el Banco de México? Dejar el tequila e iniciar la repatriación del oro. Exacto. El oro tiene que estar asignado. El país lo merece. Primero asignarlo y luego repatriar la mayoría, porque el 98% de las reservas de oro del Banco de México están supuestamente depositadas en el Banco de Inglaterra, Max. Y eso no puede ser, porque lo que está claro es que nos espera una crisis peor que la del 2008-2009. Y cuando esa crisis estalle, créame, todos los países querrán tener sus reservas de oro lo más cerca posible. El 98% del oro mexicano se encuentra en el Banco Central de Inglaterra. Y dicen algo que no lo aclaran, ahorita lo voy a aclarar, que está en una cuenta no asignada. ¿Qué significa esto? Aquí lo explica el propio Guillermo Barba, es el que escuchamos, pero lo escribió para Forbes en el 2012. Dice, ¿no? Está en una cuenta no asignada. Eso significa, de que es, vamos a llamarle así, oro imaginario. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, ahorita el Banco de México tiene 120 toneladas de oro y que son no sé cuántos lingotes de oro, vamos a suponer que sean 120. Estos lingotes realmente no existen en la realidad. Finalmente, dice el Banco Central de Inglaterra, sí, aquí tiene 120 toneladas de oro. Oye, ¿cuáles son mis lingotes? Ah, es que no los tengo aquí, porque no tienes tu oro asignado. Cuando significa que tiene el oro asignado, significa que los lingotes tienen un número serie y dice casi propiedad del Banco de México, por así decirlo. Pero no,
Lo que tiene ahorita México en el Banco de Inglaterra, o lo que tenía, porque la modificé un poco, era que tenía oro imaginario, ¿no? O sea, tiene un recibo, por así decirlo, un papel, dices, tiene 120 toneladas de oro y nada más. Pero si quiere ir ahorita López Obrador y ver dónde están el oro, nomás no existe. Nomás no existe. Y el problema, como dice Guillermo Barba en esta entrevista con Max Kaiser de Kaiser Report, de RT, que cuando está en una crisis y México necesita el oro, pues sencillamente Inglaterra pues no lo tiene disponible. ¿Y qué pasa? El problema es que cuando le ceden esto a Inglaterra, siendo una economía neoliberal, ya le ha negado a otros países que considera como que enemigos su oro. En particular, ojo, Venezuela. Hace algunos meses, Maduro pidió que le regresaran el oro de Venezuela porque también Venezuela tiene sus lingotes de oro allí en el Banco Central y el Banco de Inglaterra se lo negó. Le negó el propio oro venezolano regresárselo. Y ahora también se prenden las alarmas para Argentina porque pues hay una crisis ahorita en Argentina. El oro sirve para, pues eso es la reserva internacional para enfrentar la crisis. Es como que tu guardado bajo el colchón, está en una crisis, pues lo utilizas. Pero ahora sucede que el Banco de Inglaterra no le quiere regresar el oro a Venezuela y tal vez no le quiere regresar el oro a Argentina. ¿Por qué? Bueno, Venezuela, porque empiezan a decir, porque no sabe el Banco de Inglaterra en qué lo van a usar. No sabe, dice el Banco de Inglaterra, si Maduro va a agarrar ese oro y se lo va a gastar. Bueno, lo cierto es que el Banco de Inglaterra no tiene control de su oro. O sea, es el oro venezolano, no le debería importar si Maduro se lo roba o no. Al que se lo deberían importar son a los venezolanos, claro, pero no al Banco de Inglaterra y a Londres. Y entonces el propio Guillermo Barba ya ahorita, porque esos han sido reportes de hace unos años, pero ahorita en el 2018, en diciembre, ha insistido que México debe repatriar el oro cuanto antes, precisamente para no caer en un escenario tipo Venezuela, en un escenario en donde como Inglaterra vea mal a López Obrador, siendo un presidente muy populista para ellos. Entonces, se acerca una crisis económica, repito, no estamos exentos de eso, siempre está el riesgo, y finalmente le diga, oye, México a Inglaterra, necesito mi oro, y dice Inglaterra, Londres, no te lo doy, precisamente porque el que te está gobernando es un populista venezolano tipo Chávez, como López Obrador. O sea, qué severo, ¿no? ¿Cómo dejó y está dejando el Banco de México que tanto defienden los fifís tanta soberanía a Londres ahora? No solo es que entregaron el petróleo, ya nos dimos cuenta de Estados Unidos, le entregaron el oro mexicano a Londres. Y tienen secuestrado, tienen de rehén nuestro oro. Bueno, el oro sí de todos los mexicanos. Sin embargo, las cosas pueden dar un vuelco porque lo cierto es que Obrador tiene unas fichas en Londres. Porque él está siendo respaldado y él respaldado al que puede ser primer ministro en el Reino Unido, Jeremy Corbyn. Porque ahorita en Londres, en el Reino Unido, hay un drama porque el Brexit se acerca. En marzo debe concretarse ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y bueno, ahí están espantados, no saben si van a seguir con esto, van a haber un nuevo referéndum, etcétera, etcétera. Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, está en el centro de esto. Y si juega bien sus cartas y acaba mal el Brexit y sale Theresa May como primer ministra, él puede ser el nuevo primer ministro y es un personaje cercano ideológicamente a López Obrador y también políticamente y hasta personalmente. Esta es una foto un día antes de la toma de posesión cuando Jeremy Corbyn estuvo en Palenque, Chiapas y estuvo visitando al entonces presidente electo. Pero aún así el Banco Central de Inglaterra es un banco autónomo, así que las cosas no pueden influir por allá, pero tal vez no. De todos modos, ¿cómo viene este drama? El oro mexicano bajo control de los ingleses. Y ya ha pasado que le niegan, bueno, a Venezuela regresarse el oro venezolano. Y hay una posibilidad de que nieguen eventualmente a México regresarnos todo el oro que nos pertenece. O sea, la verdad es que es increíble. ¿Hasta dónde llegó la entrega de la soberanía nacional? Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy.
Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la República. Compra el cuadro, llévate este imán de López Obrador con la banda presidencial y también ya está disponible la nueva playera de Me Canso Ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.